Reciban nuestro saludo al iniciar la actividad número 10, en la que abordaremos y orientaremos el estudio de las cefaleas, afección que representa el primer motivo de consulta de causa neurológica. Se conoce que alrededor del 90% de las personas padecen por lo menos un dolor de cabeza al año. Esta suele constituir un síntoma benigno, pero en ocasiones es una manifestación de una enfermedad grave, por lo que es imprescindible diagnosticarla con rapidez y exactitud. Existe una gran cantidad de procesos muy diferentes entre sí que producen dolor de cabeza y por lo tanto las manifestaciones clínicas tienen sus particularidades. Al concluir la actividad orientadora, serán capaces de vincular los contenidos sociomédicos, morfofisiopatológicos y semiológicos relacionados con esta entidad, identificar las principales causas de cefalea, describir el cuadro clínico, la evolución, el pronóstico y las complicaciones de los diferentes tipos de cefaleas, seleccionar las evidencias diagnósticas útiles para el diagnóstico de las mismas y seleccionar la conducta terapéutica correcta en cada paciente. Se define como cefalea a toda sensación dolorosa que tiene lugar en la parte superior de la cabeza, desde el reborde orbitario hasta la nuca. Esta delimitación de la localización del dolor es importante en el momento de la realización del diagnóstico e imposición del tratamiento. También se debe señalar que la cefalea o cefalalgia se refiere al síntoma sensitivo que se expresa en forma de dolor de diversas características en la parte superior de la cabeza y que suele formar parte del cuadro clínico de varias enfermedades neurológicas o sistémicas. Pero también cefalea es un grupo de enfermedades con personalidad propia en la que el síntoma principal es la cefalea. Teniendo en cuenta su origen, las cefaleas se clasifican de la siguiente manera: migraña, cefalea tensional, cefalea agrupada y hemicráneas paroxísticas, cefaleas misceláneas no asociadas a lesión estructural, cefalea asociada a trauma craneal, cefalea asociada a desórdenes vasculares, cefalea no asociada a desórdenes vasculares intracraneales. Cefalea asociada a drogas o supresión, cefalea asociada a infecciones no encefálicas, cefalea asociada a desórdenes metabólicos, cefalea debida a desórdenes del cráneo, cuello, ojos, nariz, senos paranasales y dientes, neuralgia de pares craneales, quinto y noveno par. Debes recordar las estructuras sensibles al dolor que están involucradas en el origen de la cefalea y son varias: la piel y el tejido celular subcutáneo de la cabeza, los músculos del cuero cabelludo y la nuca, las arterias y venas extracraneales, el periósteo extracraneal, la arteria meningia media, la dura madre en el suelo de la fosa anterior y posterior, los senos venosos, el polígono de Willis y grandes arterias intracraneales, y los pares craneales sensitivos. Revisa estos contenidos en las asignaturas precedentes y en tu libro de texto. También debes recordar las estructuras que son insensibles al dolor por carecer de inervación sensitiva, dentro de ellas el cráneo, el parénquima cerebral, la pia madre, la aracnoides y la mayor parte de la dura madre. Teniendo en cuenta lo anterior, la cefalea es ocasionada por diferentes mecanismos: distensión, tracción o dilatación de arterias intra y extracraneales, tracción o desplazamiento de grandes venas intracraneales y de la dura madre que las reviste, compresión, tracción o inflamación de los pares craneales sensitivos y raíces cervicales superiores. Espasmo, inflamación o traumatismo de los músculos craneales o cervicales, así como la irritación meningia y aumento de la presión intracraneal y la activación de estructuras
del tallo encefálico. Teniendo en cuenta la evolución de la cefalea, estas se clasifican en agudas y crónicas. Dentro de las cefaleas agudas se encuentran las producidas por patologías neurológicas o no, en las que aparecen como un síntoma importante del cuadro clínico de estas. Por ejemplo, en el curso de la hemorragia subaracnoidea y en las meningoencefalitis. En esta actividad nos ocuparemos de las cefaleas de curso crónico. Cada uno de los grupos de cefaleas tienen una fisiopatología relacionada a las manifestaciones clínicas que presenten. En caso de una crisis de migraña, el responsable es el tallo cerebral. Esto da lugar a activación del sistema trigémino vascular, cuyas terminaciones activadas dilatan e inflaman los vasos craneales sensibles al dolor. Ambos fenómenos vasculares son responsables del dolor migrañoso. Estos fenómenos ocurren en personas genéticamente predispuestas, pues ya se conoce que la migraña es una enfermedad poligenética. La base fisiopatológica de la cefalea tensional, la cual es muy frecuente, sigue siendo desconocida, pero lo que sí es cierto que existe un estado de contracción mantenida y dolorosa de los músculos temporales, frontales y cervicales de naturaleza no bien explicada. Pasaremos a estudiar las características generales de cada una de las cefaleas enunciadas anteriormente, lo que nos permitirá distinguirlas a punto de partida del interrogatorio y el examen físico. La cefalea tensional es la cefalea primaria más frecuente. 2/3 de la población la padecen de forma episódica y el 5% de forma crónica. Clínicamente se caracteriza por tener una aparición a cualquier edad. Predomina en el sexo femenino. El dolor tiene una duración desde minutos hasta días. Este carácter opresivo, no pulsátil, y los pacientes la refieren como un peso que tienen en la cabeza o una prensa, o como una cinta opresiva. Su localización es bilateral, la intensidad leve a moderada. No se acompaña de náuseas, vómitos, fotofobia con ejercicio, ni fonofobia, ni empeora el ejercicio. Se acompaña de una sensación vaga de mareos y síntomas de ansiedad. Al examinar al paciente, se encuentran puntos dolorosos a la digitopresión en los músculos temporales y cervicales. Su evolución es variable, puede ser ocasional ante un estrés y responde rápido a la medicación. Debes conocer que hay un grupo de pacientes que presentan la cefalea todo el día, de todos los días del año, durante años, y pueden ser asistentes frecuentes a la consulta. Por su parte, las cefaleas vasculares migrañosas tienen en común las siguientes características clínicas: predisposición constitucional, un patrón repetitivo unilateral con ausencia de síntomas entre las crisis. La cefalea se acompaña de cambios neurológicos de mayor o menor importancia. Pueden tener un debut en la infancia o la adolescencia, predominio del sexo femenino y presencia de factores desencadenantes como el estrés, la menstruación, la exposición prolongada al sol, el ayuno, la ingestión de chocolates, queso y huevo. Se distinguen dos tipos de cefalea vascular o migrañosa: la migraña sin aura y la migraña con aura, y sus manifestaciones clínicas son distintivas. Las manifestaciones clínicas de la migraña sin aura o migraña común consisten en crisis de cefalea cuya frecuencia varía desde varias al mes hasta una crisis cada varios meses y de duración desde 4 horas hasta 3 días. La cefalea de la migraña común o sin aura se caracteriza por ser unilateral en más de la mitad de los pacientes,
tiene un carácter pulsátil, su intensidad es moderada a severa, tiene empeoramiento con la actividad física, se acompaña de fotofobia y fonofobia, así como náuseas y vómitos. Y después de la crisis, el paciente queda malhumorado y deprimido. Por otra parte, la migraña con aura o migraña clásica se inicia con la presencia de síntomas neurológicos focales llamados auras, que tienen una duración entre 15 minutos y hasta 2 horas. Los más frecuentes son visuales, consistentes en espectros coloreados en forma de C en la periferia del campo visual, fotopsias, escotomas o hemianopsias. Otras personas describen cambios de conducta días anteriores o precipitados por el estrés, el alcohol, la menstruación, comidas como el chocolate y el queso. El otro tipo de cefalea vascular es la cefalea en racimos o agrupada, llamada así porque sus ataques se agrupan en el tiempo. Es más frecuente en varones que en mujeres. El dolor es periocular, estrictamente unilateral. Alcanza su apné en 5 minutos para convertirse en muy intenso y terebrante. Se mantiene entre 30 minutos y 3 horas y se acompaña de lagrimeo, enrojecimiento del ojo afectado, rinorrea y miosis del mismo ojo, así como tosis palpebral contralateral, llamado este signo de Claude-Bernard-Horner incompleto. La mayoría de las veces es de presentación nocturna que suele despertar al paciente. Revisa su fisiopatología en el libro de texto. Como has podido apreciar, el principal recurso para hacer el diagnóstico del tipo de cefalea crónica que padece un paciente es la anamnesis. Los errores en el diagnóstico y el tratamiento de las cefaleas crónicas vienen en general condicionados por una anamnesis deficiente. El interrogatorio de un paciente con cefalea debe seguir el siguiente protocolo: edad del paciente, antecedentes familiares de cefalea, edad de comienzo de esta, tiempo de evolución, periodicidad, duración del dolor, localización y síntomas acompañantes, entre otros. Teniendo en cuenta lo anterior, el examen físico debes dirigirlo hacia la toma de la tensión arterial, un examen minucioso del fondo de ojo, la palpación de los senos paranasales, la palpación de las arterias temporales, un examen de la motilidad, de la sensibilidad y de los pares craneales. La anamnesis y el examen físico correctamente realizados permitirá el diagnóstico del tipo de cefalea crónica primaria en la mayoría de los pacientes y no es necesario indicar estudios complementarios para diagnosticar la cefalea tensional y las migrañas. No obstante, en determinados pacientes, atendiendo a sus características, se debe indicar, por ejemplo, una velocidad de sedimentación globular en pacientes ancianos ante la sospecha de una arteritis temporal, o una tomografía axial computarizada o resonancia magnética en caso de cefaleas de inicio súbito, de reciente aparición, con signos focales o papiledema para descartar la presencia de un tumor cerebral. Para la selección del tratamiento de un paciente con cefalea tensional, se deben tener en cuenta la frecuencia de las crisis. La cefalea tensional episódica infrecuente, que es la que aparece menos de una vez por mes y menos de 12 veces por año, el tratamiento de elección es del grupo de los AINES por periodos de tiempo cortos. Si la cefalea es tensional episódica frecuente y en caso de pacientes con cefalea tensional crónica, se utilizan la amitriptilina en dosis de 25 a 75 miligramos por día por periodos variables. En caso de la cefalea ser migrañosa y que se presenten estas más de una vez semanal,
El tratamiento preventivo de la crisis debe incluir medidas no farmacológicas y medidas farmacológicas. Entre las medidas no farmacológicas está el evitar los factores desencadenantes, medidas higiénico-dietéticas, evitando la ingestión de alimentos como el queso, chocolates, yogur, vino rojo, tomate, y evitar la ingestión de carnes curadas y el alcohol, así como la cafeína. Para el inicio del tratamiento farmacológico, tendrás en cuenta los criterios siguientes: la intensidad de los ataques, si son graves que afecten las actividades de vida diaria, cuando el tratamiento sintomático no es eficaz o con efectos adversos intolerables, si tienen aparición de aura incapacitante o no tienen tolerancia psicológica de los ataques por parte del paciente. Entre los medicamentos más utilizados para el tratamiento profiláctico de la migraña se encuentran los beta bloqueadores, como el propanolol, el atenolol, los anticálcicos como el verapamilo, los antidepresivos tricíclicos como la mitriptilina, los AINES como el ibuprofeno, los antiepilépticos, ácido valproico y el topiramato. Todos pueden ser revisados en tu libro de texto, así como el uso de las dosis recomendadas. El paciente puede consultar durante una crisis de migraña y el tratamiento será dirigido al alivio del dolor, por lo que utilizarás fármacos no específicos como son los analgésicos y los AINES, y fármacos específicos como son los agonistas de los receptores 5-HT1B1D, más efectivos el grupo de los triptanes como el L-triptán y el almotriptán. Los agonistas de receptores 5-HT1 con afinidad por receptores de dopamina y norepinefrina como la ergotamina y dihidroergotamina, y el uso de antieméticos y procinéticos como la metoclopramida. En caso que la cefalea sea del tipo de cefalea en racimo, el tratamiento recomendado con gran efectividad durante la crisis o periodo abortivo incluye el uso de los triptanes y medicamentos ergóticos. Debes revisar las dosis y contraindicaciones en tu libro de texto. Al finalizar la actividad podemos arribar a las siguientes conclusiones. La cefalea es el síntoma neurológico frecuente y principal motivo neurológico de consulta, y a la vez puede ser un síntoma que forma parte del cuadro clínico de varias enfermedades sistémicas o de una enfermedad con identidad propia donde se expresa como síntoma principal. Los tipos más frecuentes de cefaleas crónicas primarias son la cefalea tensional, la cefalea migrañosa y la cefalea agrupada. El interrogatorio es el principal recurso que tiene el médico general para el diagnóstico de la cefalea crónica primaria. El tratamiento estará en correspondencia con las características semiográficas, la frecuencia de la crisis y la intensidad del dolor. La educación del paciente portador de cefalea es fundamental y es responsabilidad del médico general verificar su cumplimiento en las visitas de terreno y en otras actividades asistenciales. Concluimos hoy las actividades previstas en la asignatura Clínica 3. Esperamos que hayan sido de utilidad y motivación para tu futura profesión como médico general.